Hola, ¿qué tal, lectores de AF Medios? Agradecemos mucho el favor de su atención en esta charla, en esta plática que tendremos, donde platicaremos con la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, y me da muchísimo gusto saludarla y también saludar a mi compañera Norma Dávila. Norma. Pues auditorio, aquí estamos haciendo pues presencia para ustedes para que la gobernadora directamente conteste pues lo que tanto han estado preguntando a través de redes sociales. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes, bienvenidas. No, pues al contrario. Primero quisiéramos comenzar por el tema de tu tercer informe de gobierno. Ya estás a la mitad del camino, acabas de rendirlo. Si quisieras explicarnos en qué papel tú consideras que estás como gobernadora a la mitad del camino. Hay quienes podrían pensar, o sea, si estoy a la mitad del sexenio, hay quienes podrían decir, y todavía falta la mitad. Yo digo, ya nada más me queda la mitad. Estoy muy contenta. Me siento contenta porque creo que todo el trabajo que se empezó a hacer desde el primer momento de la administración estatal llevaba como avances y demás que tal vez nosotros podíamos ver en el trabajo administrativo y en el trabajo de escritorio, pero que no era tan fácil que fueran palpables para la sociedad. Es decir, no es lo mismo que digamos ahorita, el siguiente año vamos a hacer y vamos a hacer, pues sí, hay que esperar a ver si es cierto que sucede o no. Este tercer año para mí es un momento en el que claramente ya hay cosas concretas, palpables, visibles, de lo que se ha logrado avanzar durante esta administración, y eso me da tranquilidad, me da satisfacción. Obviamente soy consciente que todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar, soy consciente que todavía hay muchas cosas que hacer, pero tengo la tranquilidad de que si en estos primeros 3 años que fueron tan complejos, sobre todo al principio en términos financieros, por ejemplo, pues los siguientes 3 años van a ser mucho mejores porque ya tenemos un rumbo mucho más hacia la estabilidad financiera, ya tenemos muchas de las cosas que eran apremiantes, las tenemos atendidas, los temas carreteros, por ejemplo, lo que teníamos del kilómetro 34 que lo veníamos arrastrando, un tema carretero en Tecomán también en Cofradía que tenía 2 décadas, el tema de la transvolcánica, este deseo de 20 años de los y las colimenses de que el puerto de Manzanillo pudiera ampliarse y que ahora ya con la presidenta es una realidad, la recuperación de las albercas y del parque regional, que bueno, las albercas ya están incluso intervenidas, entonces la gente ya sabe que se puede esperar una obra muy bonita en la otra parte del parque regional que estamos por iniciar. Y todo eso me parece que genera una proyección, una expectativa positiva en lo que viene hacia adelante. Así es que 3 años de estar cuidando el dinero de las y los colimenses, de invertirlo en lo que es la prioridad de las y los colimenses, seguridad, salud, programas sociales, sobre todo enfocados en la educación, y por otra parte también recursos invertidos en las obras que eran más necesarias. Por eso les pusimos obras que transforman, porque no solamente está en nuestra visión estas grandes obras que ahora vemos, sino también el poder resolver problemáticas añejas de la población que a lo mejor para otros no fueron importantes porque atendían sectores pequeños, pero que para nosotros era fundamental decir, todas y todos los colimenses valen exactamente lo mismo y todas y todos tienen derecho a tener a su alrededor la infraestructura necesaria para tener un mejor nivel de vida. Entonces, eso me genera satisfacción del camino que ya hemos andado. Gobernadora, pues son muchos los temas que abordaron a través de estos mensajes en el Congreso, en Manzanillo, y hay puntos pues fundamentales. Vamos a empezar, y en tu mensaje, en su mensaje del Congreso, lo planteaba la seguridad. Si bien es algo que no nace de un día para otro, es algo que se arrastra. Hace pues ya 3 años, cuando iniciaba su administración, yo le preguntaba cuánto tiempo iba a tardar en resolverse este problema, y que se agudizó un poco con este tema del cerezo y que empezaron pues estos conflictos. ¿En qué estamos parados ahorita? ¿En qué avance? ¿Cómo lo observas ahorita? Sí, está bien que me hables de tú. Ya no sé si... A veces sí me pasa que voy y vengo entre el tú y el usted, de tú, es más cómodo para mí. A ver,
Es un tema complejo, es el tema más difícil que yo creo que enfrenta cualquier autoridad, sobre todo en el orden ejecutivo, sea municipal, estatal o federal. Me parece que además lo es porque es un tema sentido para la sociedad. En el caso específico de Colima, efectivamente, o sea, los indicadores en el estado, sobre todo en materia de homicidios, del número de homicidios en proporción al número de habitantes, Colima es el estado más chiquito, número de habitantes del país, es el que nos ha estado posicionando desde hace 10 años sí. En un primer lugar. Para nosotros obviamente es un tema que nos preocupa, pero no nada más nos preocupa, nos hemos estado ocupando. Y las cifras de este año, en los meses que llevamos, han tenido ya una tendencia a la baja. Sin embargo, yo insisto que ni es suficiente, ni es que ya con eso nos estemos dando por que está todo cumplido. Lo que sí creo que la sociedad ha podido percibir es que para nosotros algo que también ha sido prioritario es atender todos los delitos que tienen que ver con las y los ciudadanos de bien. Es decir, aquellos que afectan a las y los colimenses de bien. Y básicamente estos son los delitos patrimoniales. El delito... O sea, el fuero común. El robo a casa habitación, exacto, el fuero común, el robo a casa habitación, el robo de vehículo, el robo transeúnte, el robo de negocio. Y en todos estos delitos hemos ido claramente a la baja. Incluso en el robo a negocio, por ejemplo, ya tenemos una disminución de 37%. Entonces, para nosotros eso es importante, perdón. Antes de venir aquí hice mi tarea y saqué todos los números. Es cierto, es una realidad, el último sexenio que se hacía ahí una gráfica que pusieron en la mañanera ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, teníamos 26.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto siempre ha sido pues como un lastre por ser un estado pequeño, pero yo ahí hacía pues el comparativo, si en una casa que hay 6 habitantes faltan 3 y en una casa donde hay 20 habitantes faltan 3, pues no se nota lo mismo. Por eso nos pega. Y independientemente de cifras, pues son personas las que pierden la vida y lamentablemente han sido mujeres, han sido menores de edad en algunos de los casos, pero independientemente de estas cifras y de si hay alguna culpabilidad o no, que eso ya lo verán las autoridades, pues queda esta afectación a la sociedad. Y me refiero, por ejemplo, a lugares públicos donde pasan estas cosas, a, por ejemplo, restaurantes, estacionamientos. ¿Qué tendría que esperar la sociedad de este trabajo que se está haciendo? Bueno, y no por eso, esta parte que decías, que yo la he escuchado mucho y que nos lo dicen incluso de pronto quienes hacen estas estadísticas, no, sí, bueno, pero es que les pega porque son chiquitos. Está bien, lo entiendo, lo comprendemos todos, pero no por eso nos parece que es menos grave o que es menos importante. No nos vamos a estar solamente consolando con que se nota más porque somos chiquitos, sino de todas formas tenemos que estar actuando en consecuencia, y ese es el esfuerzo que se ha hecho no solo desde el Estado, sino con la Federación y de manera conjunta ahí, tratando de empujar también con los municipios, que son los primeros respondientes, y que para nosotros es fundamental la labor que ellos hacen, porque cuando hay algún reporte o algún hecho, quienes reciben de inmediato la notificación son ellos, y en teoría quienes tienen patrullas más cerca son ellos. Entonces tendrían que ayudarnos un poco a hacer más pronta o más efectiva esta respuesta, y bueno, por eso también les hemos ayudado en equipamiento, etcétera y demás. Pero yo insisto en que es un tema en el que tenemos que seguir avanzando. Ahora, si revisamos las cifras, como tú dices, claro que hay una tendencia a la baja prácticamente en todo. En el tema, por ejemplo, de feminicidios, el año pasado nos estuvieron insistiendo mucho en que se había dado una alza muy importante en feminicidios, pero pues ya nadie se detenía a explicar que una decisión que se tomó fue que cada homicidio de mujer se investigara como feminicidio, y ya la investigación nos diría si había sido feminicidio o no. Pero para nosotros eso es importante porque es una demanda que históricamente han tenido las organizaciones de feministas, las colectivas de feministas, en la lógica de, pues no minimicemos de entrada el homicidio de una mujer, asumamos que hay una alta probabilidad de que el homicidio de una mujer tenga que ver con un feminicidio e investiguemos desde el principio así. Ya después,
cerrado el 2023, arrancado el 2024, pues ya nos dicen, no, de los feminicidios que catalogaste tú, pues no eran todos feminicidios, solamente era el 20% o el 30%, pero para entonces la cifra ya quedó y en el colectivo a lo mejor ya quedó una imagen distinta de esa materia. Hay cosas como el robo a casa habitación, por ejemplo, o la violencia intrafamiliar, en los que seguimos apareciendo altos a nivel nacional, en el primero, en el segundo lugar, en el ranking nacional, igual en proporción al número de habitantes. Sin embargo, cuando yo veo que son delitos en los que hemos disminuido en lo local, desde que entramos en 15, 20, 30%, digo, bueno, sí, seguimos apareciendo en primer lugar, pero hay una clara tendencia a la baja que en Colima está generando menos afectación a las y los colimenses y vamos a mantenernos en esa ruta. Pero también hay una realidad, digo, es una realidad que hay una tendencia mínima a la baja, pero se genera una bola de nieve cuando hay un hecho delictivo de alto impacto. Es decir, se muere o asesinan a alguien de una familia y se afecta a la mamá, al papá, a los primos, a los hijos, y se convierte en un efecto multiplicador este hecho de la violencia. Por eso también permea tanto en la percepción de la ciudadanía si está disminuyendo, ¿no? Los números son claros, pero en la percepción, ¿tú cómo percibes esto? Creo que más bien está relacionado, como decía Norma, con hechos que de pronto se tienen en lugares específicos, ¿no? En espacios públicos, en espacios de mucha concentración de personas, que es cuando logran generar un impacto distinto en las emociones de las y los ciudadanos. Creo que cuando se ha tratado de hechos que suceden en lugares aislados o que suceden en ciertos contextos, no generan el mismo efecto en la población. De todas formas, yo se los he dicho siempre, cualquier muerte de cualquier persona para nosotros es igualmente importante y lamentable, y en todos los casos la Fiscalía da seguimiento con el protocolo correspondiente. Nosotros, bueno, a mí que me toca ir a cubrir este tipo de hechos, hemos visto una normalización, por mal llamarlo así, de la gente, incluso de la sociedad. ¿Qué se hace en cuanto a prevención, en cuanto a educación de la gente? Porque pareciera que sí, en un sector asusta, en un sector alarma, en un sector pues enoja, pero que se va normalizando esto. Y la atención de las víctimas creo que también, eso ¿no? más bien, quiero ser muy cuidadosa con la respuesta, porque eso más bien puede llevar como a revictimizar. O sea, un poco la normalización tiene que ver con que las vecinas o los vecinos o quienes le conocían asumen que había razones para, y entonces eso lleva a revictimizar y a prejuzgar, y a mí me parece que no necesariamente es la posición correcta, pero tampoco es que vaya yo a juzgar a quien lo dice o lo señala. La obligación de la autoridad es revisar todos los homicidios con las mismas características, con los mismos protocolos, y entendiendo que cada vida humana vale exactamente lo mismo. Y la atención de las víctimas pues se hace a través de nuestra Comisión de Atención a Víctimas, que ha sido mucho más activa y que realmente ha tenido ahora pues un presupuesto para ejercer, cosa que antes no. ¿Qué se hace diferente ahora a 3 años que no se hacía cuando llegaste al gobierno en materia de seguridad? Muchas cosas, para empezar, por ejemplo, todo este tema del control que tenemos en materia del C5 y de coordinación que estamos teniendo ahora con los municipios. En la primera mitad de nuestro sexenio no contábamos con la misma disposición de todos los ayuntamientos. El día de hoy te puedo decir, pues no sé, tal vez o eran intereses personales o había intereses políticos, o simplemente había una lógica de cálculo, ¿no? De decir, mejor me aparto y no me involucro ni para bien ni para mal, para que si las cosas salen mal, tratar de no cargar con responsabilidad, y si salen bien, pues ya que bueno y listo. Y entonces era soltar un poco esta responsabilidad, lo cual me parece que pues de ninguna forma es lo adecuado. En este momento, yo no sé cómo vayan a pasar las cosas en los siguientes meses, en este momento con las alcaldesas y los alcaldes que acaban de incorporarse, pues hay una dinámica de mucha más disposición, de mucha más coordinación, y creo que también se está facilitando un poco porque pues es del conocimiento de todas y de todos
que aquí en Colima el secretario de Seguridad Pública es alguien de la Secretaría de Marina y que en estas administraciones entrantes 7 de los 10 directores de seguridad pública son personal que también viene de la Secretaría de Marina, entonces creo que es una oportunidad que nos puede permitir que haya una mejor coordinación entre las corporaciones policíacas municipales y la estatal y que podamos tener esta reacción mucho más pronta, porque una de las cosas que ha resultado más efectiva en diferentes momentos es cuando logramos tener detenciones en flagrancia y eso para nosotros es muy importante en los procesos de investigación que lleva a cabo la Fiscalía porque es mucho más sencillo integrar carpetas que puedan judicializarse. ¿Ha habido ataques a agentes de la Fiscalía, también a agentes de la Policía Estatal, Policía Municipal? ¿Cómo interpretas esto? Puede tener diferentes lecturas. Para nosotros... ¿Hay algún informe a fondo sobre esto? Interno, pues. de todos hay investigaciones específicas, de todos revisamos si hubiese algún antecedente de alguna amenaza o no, de todos se da la atención y el seguimiento a familiares, para nosotros eso también es como muy importante, no solamente a su familia nuclear, sino incluso un poco a veces tiene que ser con la familia ampliada, cuando hablamos de personas que tenían hijos y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay un seguimiento completo a la familia, no solamente a la pareja, por ejemplo, o al hijo, sino a toda la familia a su alrededor. Y también, pues tenemos algunos protocolos ya al interior para que si algún elemento se siente presionado, amenazado o vulnerado, pues tenemos ya algunos mecanismos de protección que tampoco tendría por qué exponerlos ahorita porque entonces sí, ya no serían preocupes, mecanismos de protección. Mencionabas y desde el principio de tu administración, gobernadora, se entregaron patrullas, se ha dado apoyo a esta coordinación con los municipios, se acabas de hacer un recorrido entregando patrullas, pero a nosotros que nos toca estar cerca de la gente hemos escuchado comentarios de que faltan. ¿En qué porcentaje ustedes, sin vulnerar esta información que a fin de cuentas pues la delincuencia es organizada y a veces hasta tiene más información que nosotros, en qué medida falta este equipamiento? Porque también he escuchado demandas de policías de tanto municipales como de estatales, que falta este apoyo, que faltan estas patrullas, que faltan estos incentivos, a lo mejor sí se han dado incrementos a salarios, pero que no son suficientes, que todavía falta. ¿Cómo van en este sentido? Lo que pasa es que los orígenes pueden ser muy diversos. Por ejemplo, tuvimos el caso en la Policía Municipal de Colima. La Policía Municipal de Colima reportaba, o el ayuntamiento, reportaba las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional que tenía, no sé, 10 policías y que tenía las patrullas suficientes para esos 10 policías. Y entonces, cuando nosotros hacíamos este tipo de compras de equipo, en proporción a lo que les hacía falta a los ayuntamientos, pues decíamos, pues no, Colima dice que está completo. Y después Colima decía, oye, no, es que no estoy completo, es porque subiste información falsa a la plataforma, ¿no? Y entonces ahí te dabas cuenta que había un rezago que no estaban reportando y que por lo tanto, pues el rezago persistía porque tampoco se estaba atendiendo. Hicimos algunas adecuaciones para poder otorgarle algunas patrullas, pero luego resultaba que o ahí o en otros lugares pues podrían tener ya las patrullas necesarias, a lo mejor sí en función de sus policías, pero pues no les ponían gasolina suficiente, entonces las patrullas pues hacían recorridos 3 horas al día y no tenían gasolina para hacer recorridos durante todo el día, entonces bueno, era otra vez estar ahí con los municipios impulsando a que lo hicieran. Puede haber otras cosas en las que, por ejemplo, patrullas que pasan por un accidente, un siniestro, pues el proceso de la reposición de esta patrulla pues también puede tardar semanas o a lo mejor un par de meses y mientras tanto pues no tienes esa patrulla funcionando y los policías que tenían esa patrulla asignada para hacer sus funciones pues no tienen ese vehículo funcionando. En ocasiones el que tengamos una patrulla de reposición en lo que te entregan la otra,
pues tarda 1 o 2 semanas. Entonces, bueno, pueden ser los orígenes diversos. Sin embargo, algo que hemos estado impulsando mucho con los ayuntamientos es poder garantizar este llamado que nos ha hecho el Secretario Ejecutivo Nacional para estandarizar los sueldos al mínimo nacional. En Colima, en el estado, ya en algunos de los municipios estamos incluso pagando un sueldo por encima del promedio que nos piden a nivel nacional. Entonces, en eso llevamos un avance importante. Claro, es pues como en todas las profesiones, ¿no? Todo mundo quisiéramos tener acceso a ciertas prestaciones y demás, pues hemos ido gradualmente incrementando tanto los bonos de antigüedad, etcétera, pero además entregando el equipamiento de uniformes, de armamento, de equipo táctico, de capacitaciones, que también para nosotros eso ha sido importante, e insistiendo mucho en el proceso de la certificación de los policías, porque ahora eso también ya es otro motivo de evaluación para acceder a recursos en materia de seguridad pública. Entonces, pueden tener 100 policías, pero si no están certificados, pues es como si no los tuvieras y por lo tanto el recurso tampoco te va a estar llegando, porque es como una especie de premio, ¿no? Tú haces la parte que te toca para tener a los policías certificados, entonces la federación te manda recursos para que los puedas ir equipando. Entonces, ese es un proceso que no ha sido nada sencillo, pero que estamos avanzando. La verdad es que ya tenemos en el estado y en algunos municipios incluso, en la mayoría por encima del 95% de policías certificados. Creo que son 2 o 3 municipios los que tienen por debajo del 90%. ¿La policía estatal cómo se encuentra en este sentido? ¿En certificación, en apoyos, en sueldos? No te quiero mentir, el porcentaje de certificación, lo acabo de revisar, era 98.5 o 99.5 nuestro proceso de certificación de nuestros policías. Se les ha incrementado el sueldo en más del 20 tantos por ciento, se les han incrementado los bonos de antigüedad más del 100%, se ha incrementado el seguro de vida en más del 53%, tenemos muchas más patrullas de las que había antes, se ha entregado equipamiento en tiempo y forma, uniformes en tiempo y forma, eso ha mejorado mucho. ¿Y se tiene previsto más apoyo? Sí, permanentemente. Para nosotros, ellos son una prioridad. Gobernadora, en términos de proyectos para el siguiente año, sobre todo también el presupuesto que tendrás que enviar próximamente al Congreso, pero dentro de esos proyectos hubo uno que ya surgió y tuvo un problema hace 3 días, el tema de Zacualpan. ¿Qué pasó en ese tema? Prácticamente 200,000 habitantes puestos de cabeza por un tema del agua. ¿Qué pasó? Tú que estabas adentro, que conoces el tema, que eres presidente del Consejo de Administración de Chiapacop, cuéntanos qué pasó ahí. Sí, a ver, primero, el presupuesto, según yo, hoy se está discutiendo en comisiones en el Congreso del Estado, el presupuesto de recursos estatales. Sí, claro. Y en estos días se tendrá que votar en el Congreso y bueno, ahí se define todo lo que se hace con el recurso estatal. Este tema de obras para el próximo año, hay un planteamiento amplio que se le hizo al Gobierno de México, a la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, un planteamiento de una serie de acciones que muchas de ellas pues ya fueron autorizadas. No vamos a decir nosotros cuál es toda esa lista porque ella va a venir a hacer algunos anuncios, pero algunas que ya fueron evidentes, como fue la publicación del Plan Hídrico Nacional, en el que se están considerando un estudio en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, y se está autorizando otro que tiene que ver con la derivadora de Armería, que eso también es un proyecto que ya tiene un rato. Hacia Manzanillo ese. Esa es la derivadora de Armería, es una presa derivadora que va a permitir ahí atender la parte de los productores de esa región, que constantemente tienen ahí problemas porque ellos hacen una especie de contención que tienen que estar reconstruyendo hasta 4 o 5 veces al año, sobre todo cuando empieza la temporada de lluvias. Bueno, en este caso, creo que fue más bien un tema pues de falta de información, tal vez, si así pudiéramos catalogarlo, de comunicación, porque se publica o se hace una presentación. Se hace una presentación por parte del director nacional de Conagua de una serie de proyectos que en materia hídrica de uso humano está ya como preaprobado o que es como la propuesta del 2025, y ahí aparece una obra que decía Zacualpan 2. Entonces la gente de la comunidad de Zacualpan lo que pensó fue, van a hacer otra extracción desde Zacualpan.
y se les explicó que no, pero aun cuando se les explicó que no, pues no sé si ya era un poco un tema de incertidumbre o ya de decir, bueno, pues ya nos explicaron, pero pues ya para qué nos quitamos. Pero no les creemos, pues, o sea. Cosa que yo ya les he dicho a la gente de Zacualpan que no los culpo, o sea, durante, ¿qué te gusta? ¿40, 50 años? Todo el tiempo por lo menos 30 años. les mentían, ¿no? Y les decían sí, nunca les cumplían nada. Entonces entiendo que es un proceso también en el que ellos poco a poco tienen que ir confiando en las autoridades y identificando que no todos somos iguales. Pero bueno, este proyecto lo que implica es, en primer lugar, un estudio para poder identificar cuántos metros cúbicos realmente se están extrayendo y cuántos están llegando hasta el destino final, porque hay datos que nos dicen por la presión que está habiendo pérdida importante en el trayecto, más o menos lo que nos pasaba en el acueducto ¿no? Armería, así es. Acá se ha calculado que podría ser más o menos del 30%, entonces lo que nosotros decimos es, si eso es real, que eso nos lo va a decir el estudio, tenemos que atender esas partes del acueducto, no necesariamente el punto de extracción, a menos que también ahí hubiera algún problema del acueducto, para dejar de estresar tanto los mantos freáticos, es decir, si estamos perdiéndonos el 30, el 20, el estudio nos lo dirá el 40, hagamos las obras necesarias para no seguir extrayendo esa agua innecesariamente y desperdiciándola, sino para cuidarla y para que cada vez sea menos lo que se extraiga y que más bien se extraiga solo lo necesario, que es un asunto de cuidado del agua, no de mayor extracción de agua. Y junto con eso, un estudio para poder identificar la posibilidad de una fuente alterna, es decir, que no todo tenga que estarse extrayendo de un solo punto, porque hay que cuidar precisamente el que podamos ir alimentando la cuenca. Y que no se vulnere una necesidad primordial como es el vital líquido del agua y que un cierre de un solo punto afecte a pues toda la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Mencionaban un poco también los habitantes que no se las había tomado en cuenta en el último año, que no se había acudido con ellos a algunas demandas, requerimientos y demás, y con la falta de información también pues explotó. Todo lo que nos han planteado se ha hecho, todo. O sea, tienen... Sí, ayer vi que eran 23 puntos los que les había propuesto. Se ha hecho que tienen ollas nuevas, cosas de captación de agua nuevas, que tienen, les atendimos con algún material que nos pidieron para el balneario, con sillas, etcétera, porque ellos tienen ahí sus ingresos, el centro de salud nuevo, algunos temas de calles, nos habían planteado un tema de una concesión, que eso pues ya era con Conagua. Conagua les dijo, pues ya está la concesión, entonces bueno, fue írselas y llevar. Incluso ayer pedían empleo para algunos de ahí, ¿no? Que trabajaran incluso en el tema de Cepacop o... Bueno, en su momento, cuando la construcción del centro de salud pidieron que los trabajadores fueran de la comunidad, etcétera, cosa que se hizo, o había un tema también del abasto de medicamentos, que se les demostró que sí estaba, pero entonces pues se llevó un poco más. O sea, todo lo que se ha planteado en la comunidad se ha hecho. Nos habían planteado hace un par de meses la solicitud de un camino y se les había mostrado cómo ya estaba proyectado para el 2025, pero el tema es, ellos dicen, pues sí, pero de aquí a que se empiece, ¿será cierto o no será cierto? Y ese papel, ¿será de verdad o no será verdad? Bueno, ya un poco planteamos además ya fechas específicas de arranque para darles un poco de tranquilidad en ese sentido, pero bueno, son cosas que ya están presupuestadas y que se van a ejecutar en su momento. ¿El presupuesto por qué orden está de cantidad para el siguiente año? ¿Para la comunidad? No, para el Estado. Lo que se está discutiendo en el Congreso. El Congreso se está discutiendo en función del proyecto que manda la Federación también a la Cámara de Diputados, que eso también es bien importante, porque es un proyecto de presupuesto. Sí, claro. O sea, para empezar es un proyecto, no significa que vaya a quedar exactamente igual, y para continuar es un presupuesto, o sea, puede pasar o no puede pasar. Entonces, es más o menos por el orden de los 22 mil millones de pesos. Sin embargo, pues también tenemos que recordar que eso puede tener variaciones en función de lo que termine aprobándose a nivel federal y después de eso, incluso ya con eso, puede haber variaciones durante el año. ¿Recortes? ¿Durante este año hubo recortes? Este año sí, ¿no? O sea, sí hubo meses en los que llegó ajustes a la baja, pero hubo meses que llegaron ajustes a la alza, entonces digamos salió prácticamente igual, pero el 2023 sí.
En 2023 recibimos casi 700 millones de pesos menos de lo que estaba presupuestado, pero bueno, hubo cosas que se movieron a nivel nacional en términos de recaudación, etcétera, que hicieron que se nos bajaran las participaciones federales por 700 millones de pesos, cosa que no es menor para Colima. Sí, claro. Ya para finalizar, Indira, tienes pues todo a tu favor. Tienes el Congreso, tienes la gubernatura, prácticamente podrían pensarse que a cosa de nada podrías tener también muy cercano el tribunal, el Supremo Tribunal del Estado. Eso también es una exigencia máxima para ti porque tienes todo a tu favor, entonces los resultados tendrían que darse, ¿no? ¿Cómo percibes esta presión y qué tan comprometido con la gente estás como para decir, bueno, terminando mi mandato, esto va a estar solucionado? Algo. Bueno, comprometida estoy permanentemente. Sí, claro. Yo asumo y lo he dicho muchas veces que, por ejemplo, el último resultado electoral que da estas consecuencias, para mí no es más que darme más compromiso, porque es un poco eso, es decir, si la gente está diciendo, oye, seguimos confiando en este modelo y en esto que están haciendo y en que se tenga una mayoría para que sigas haciendo cosas, pues entonces mi obligación es responder igual o mejor de lo que hemos hecho. Entonces, claro que hay un compromiso y claro que también se siente presión, pero es una presión positiva, de ganas de hacer cosas. Y la verdad estoy contenta porque si en 3 años, insisto, a pesar de las dificultades económicas con las que recibimos, hemos avanzado, estoy súper convencida de que en los siguientes 3 años, con la disciplina que hemos tenido y que vamos a mantener y con las cosas favorables además que se están generando y con el cariño que la Presidenta de México le ha demostrado a Colima, van a ser incluso mejores que los primeros 3. Eso puedo estar completamente segura. Van a seguir habiendo acciones importantes en materia de salud porque tenemos que llegar a un mejor punto incluso del que tenemos con todo y que ya es 4 veces mejor que el que recibimos, pero hay todavía cosas por hacer. Va a haber más obras de infraestructura que también generan bienestar. Estoy convencida que eso nos va a permitir seguir disminuyendo la pobreza en el estado, que de por sí ya hay una disminución muy importante, y al momento que hay también este tema de bienestar económico, pues también habrá bienestar social y seguramente estaremos avanzando en muchos otros indicadores. Pues, ¿cómo proyectas ya este fin de año? ¿Cómo va a terminar? ¿Te han pedido apoyo los municipios? No sé, ¿cómo va a terminar 2024? Bueno, hay municipios como Colima y Villa de Álvarez que están solicitando créditos. Colima, entiendo, 30 y tantos millones de pesos. Villa de Álvarez acaba de aprobarse uno, creo, como de 40 millones de pesos. También, ¿no? Hay municipios que lo van a resolver solitos, como Manzanillo. Comala también, hay Comala. Hay municipios que están solicitando adelanto de participaciones, como Cuauhtémoc, que está solicitando 10, 11 millones de pesos. Ixtlahuacán está solicitando como 5 millones de pesos con adelanto de participaciones, y con eso van a resolver. Yo entiendo la dinámica también de los municipios. Muchas veces los alcaldes salientes pues ya se van y ya no les importa tanto lo que continúa. Hay otros alcaldes que son más responsables. Yo cuando fui alcaldesa dejé todo pagado, pero entiendo esta dinámica y creo que si hacen las cosas bien a partir del próximo año, pues podrán tener una mejor condición en la medida que cuiden el dinero hacia adelante, pero no veo ningún caso que digamos va a haber crisis y no va a haber el dinero ni por crédito, ni por adelanto, ni por nada como para pagarle a los trabajadores. Creo que eso está completamente descartado. Va a ser un año más en el que, bajo diferentes modelos económicos, pero tanto municipios como Estado, vamos a lograr resolver que se paguen a tiempo las quincenas, que se paguen a tiempo los aguinaldos y que las y los trabajadores pues tengan a salvo eso que es sagrado, que son sus ingresos. Gobernadora, en tu informe, en tus mensajes, insististe mucho en lo mejor está por venir. ¿Es una frase? Dices la gente ya no cree muchas veces de otros gobiernos. ¿Sí está por venir lo mejor? Es una convicción, porque como lo decía también en el informe, nosotros recibimos el Estado con un déficit de casi 3.500 millones de pesos, es decir, venían gastando 3.500 millones de pesos que no ganaban. Es como cuando uno se gasta en la tarjeta de crédito al mes, más de lo que ganas al mes, pues eso no jala, o sea, cualquiera lo sabemos. Ahora ese déficit es de 1/3, poco más de 1.000 millones de pesos. Entonces, yo estoy convencida que si teniendo este déficit, pagando deuda
que seguimos pagando deuda, pero ya pues debemos menos porque no hemos contratado deuda, nos ha dado para invertir en programas sociales, etcétera, pues manteniendo esta línea, esto va a ir mejorando en cuanto a la disponibilidad de recursos propios para acciones en el Estado. Pero a eso hay que sumarle lo que se está logrando con el gobierno de la presidenta, que insisto, no voy a decir ahorita todo lo que ya sabemos que va a pasar, porque le corresponde a ella, pero habrá una serie de acciones, de obras, de mejoras en diferentes rubros durante estos 3 años de nuestra administración, estos primeros 3 años de la presidenta, y que estoy segura que va a quedar un muy buen sabor de boca en las y los colimenses. Por eso tengo la confianza de que lo mejor está por venir. Aunque también el gobierno federal va a trabajar con un déficit el próximo año, ¿no? Tiene 9 billones más o menos de presupuesto y tiene un 3.5% de déficit también planteado para el siguiente año. Yo insisto en que tenemos en la presidenta a la mejor persona para el momento que está viviendo nuestro país, y que no solamente es una mujer sensible, sino es una mujer muy capaz, y entonces estoy convencida de que va a lograr el equilibrio que necesita para que a México le siga yendo bien en todo lo que se está planteando, no solo en materia de programas sociales, sino de obra y de innovación de muchas cosas, y eso también se va a ver reflejado en Colima. Te agradezco mucho, pues un placer poder platicar contigo, gobernadora, gracias por atendernos. Gracias. Y pues gracias a nuestro auditorio que nos acompañó por espacio ya casi de 45 minutos o más. Norma. Pues agradecerte, gobernadora, por ahí estamos en contacto en los diálogos por la transformación, nos vemos un poquito ahí más seguido, pero gracias por recibirnos aquí. ¿Algo que quieras agregar? Agradecerles mucho la oportunidad, agradecerle a la gente que nos pueda ver a través de esta entrevista, ojalá que tengan oportunidad de escucharla a detalle, e insistirles que estamos comprometidas y comprometidos en cuerpo y alma quienes integramos esta administración estatal, que al día de hoy es claro, o sea, nuestro compromiso en la campaña fue: vamos a entregar un mejor estado del que recibimos. Al día de hoy ya hay mejores condiciones prácticamente en todos los rubros a las que recibimos, y todavía nos quedan 3 años más, así es que vamos a cumplir con ese objetivo de entregar un mucho mejor estado al que recibimos. Pues muchas gracias. Gracias, auditorio de AF Medios, por habernos acompañado en esta entrevista con la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva. Muy buenas tardes.